Bienvenidos a su canal favorito Rafael Tech Solution. Hoy les voy a enseñar algunas funciones y cambios que traerá iOS 17. Ahora les voy a mostrar algunos cambios de la pantalla de bloqueo. Vamos a cambiar la pantalla de bloqueo. Vamos a ir aquí. Aquí podemos ver que tenemos nuevos fondos. Si vamos aquí a astronomía, vemos que agregaron diferentes planetas. Mírenlo aquí. Antes solo tenían hasta el sistema solar. Ahora agregaron más planetas. Otro de los nuevos fondos es estos. Mírenlo aquí, le pueden cambiar el color. Tienen de flores también. También le pueden cambiar el color. Y otro nuevo fondo que vino con la actualización es este. Este es uno de los que más me gusta. Lo vamos a agregar. Vamos a usarlo para fondo también. Y ahí está. Otra cosa que tiene este es que cuando lo pone en modo oscuro, ahí está modo claro. Cuando lo pone en modo oscuro, se pone más oscuro. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el tamaño de la letra en la pantalla de bloqueo. Vamos a bloquear el celular y vamos a modificar la pantalla de bloqueo. Vamos a ir a personalizar y vamos a personalizar la pantalla bloqueada. Cuando le damos aquí, antes no teníamos esta barra para cambiar el tamaño de la fuente y de la letra. Ahora lo tenemos aquí en la nueva actualización. Otra de las funciones que tenemos es que el modo standby, cuando ponemos el celular a cargar, cuando en la noche, aquí podemos ver el reloj, podemos ver el tiempo, podemos ver el calendario, podemos cambiar el reloj, el tipo de reloj que queramos ver, y también podemos ver la foto que tenemos en nuestro celular, y aquí vemos el reloj. Otras de las cosas nuevas que podemos ver es los widgets interactivos. Aquí vemos que tengo uno que es de mis contactos. Aquí dice Eduardo. Desde aquí lo podemos llamar. Esto también es diferente. Esta interfaz se ve diferente también cuando estamos llamando. Voy a finalizar la llamada. Aquí podemos mandar un mensaje a Eduardo directamente. Y también podemos modificarlo. Si quieren modificar el contacto que está en el frente, aquí lo puede modificar, puede cambiar el contacto. Si aquí puedes ver con este botón si quiere que se vea que llame o mandar un mensaje desde el widget. Lo voy a dejar así. Otra de las cosas de los widgets es, aquí tengo el widget de música, la podemos reproducir desde el widget, ya que es interactivo. Ahí empieza la canción, también la puede pausar. Y ahí está. Otra de las cosas nuevas que podemos ver es el temporizador. Vamos a ir a reloj y vamos aquí donde dice temporizadores. Aquí vemos que podemos ver los temporizadores recientes que hemos puesto y también podemos poner varios a la vez. Si iniciamos este, podemos iniciar otro y otro más y puede tener múltiples temporizadores al mismo tiempo. Lo podemos pausar. Y eso es lo nuevo de los temporizadores. Otra de las cosas es que podemos agregar al centro de control, encontrar y poner a sonar tu Apple Watch. Si vamos a configuración y vamos aquí donde dice centro de control, aquí podemos agregar sonar el Apple Watch. Mírenlo aquí, que ya lo tengo agregado, sonar mi Apple Watch. Cuando vamos aquí al centro de control, aquí podemos ver que está sonar el Apple Watch. Si le damos, el Apple Watch empezará a sonar. Uno de los cambios es de Siri, que podemos decir ahora Siri, y también podemos decir Hey Siri para el mandato a Siri. Y también Siri es capaz de saber y descifrar cuando la necesitamos. Para activarlo vamos a configuración. Vamos aquí donde dice Siri y buscar. Vamos aquí al oír. Y aquí está. Al oír Hey Siri o Siri. Siri. Ahí ve que me está escuchando. Hey Siri. Y ahí está.
Otro de los cambios es que ahora puede detectar la foto, los objetos en la foto y podemos buscar acerca de ese objeto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a foto. Aquí tengo esta foto. Ven aquí que está diferente este icono. Antes de esa información, por aquí tiene una manito de un perrito, porque es un perro el objeto. Le damos y aquí vemos que dice consultar perro. Vamos a ver la raza del perro si le damos a consultar. Y aquí vemos que la raza del perro y vemos más opciones del perro. Esto también lo puede hacer con recetas. Si le tiro una foto de una comida, puede aparecer la receta de esa comida. Espero que hayan aprendido estas nuevas funciones de iOS 17. Y recuerda, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta y si no te gusta, dale a me gusta también.